Seguimos ahora con el problema 2. Para hacer el problema 2 y los siguientes necesitamos cargar los datos que están en el aula virtual. Como pone aquí, datos, importar datos desde un archivo de Excel. Entonces iremos aquí a la práctica, o sea, al aula virtual. Fijaros que tenemos aquí datos de la práctica 5 de estadística, que están aquí. De todos estos ficheros de datos, cogeremos aquel en cómo acabe vuestro DNI o NIE. O sea, si acaba en 0, pues este. Si acaba en 6, pues este. ¿Vale? Entonces iríamos aquí a guardar enlace como y lo guardaríamos pues ahí en el escritorio o donde quisierais. Fijaros, yo voy a utilizar un fichero de datos que no se va a corresponder con ninguno de los vuestros, ¿vale? Que voy a llamar datos 10, ¿vale? Voy a utilizar este. Si abrimos este fichero, el fichero que os bajéis, ¿vale? Veréis que en la primera fila aparecen los nombres de las variables, ¿vale? Así es como también habrá que tenerlo para el proyecto. Y luego en cada una de debajo de cada una de esas variables, pues aparecen los datos para esa variable. Fijaros que cada una de las variables tiene una longitud diferente y los tamaños muestrales en cada uno de los problemas. Esto es porque cada uno de los problemas vamos a utilizar variables distintas. Entonces en cada uno pues, hemos tenido tamaños distintos, entonces tamaños muestrales distintos, por eso no coinciden ahí. Vale, ¿cómo lo abrimos en el R? Pues como ya vimos, en datos, importar datos desde archivo de Excel. Y aquí le vamos a poner como nombre datos y el numerito en cómo acabe vuestro DNI, ¿vale? Yo me lo voy a inventar, que va a ser datos 10, porque ninguno de vuestros, o sea, tenéis que poner solo el último. Si acabara en 3, pues datos 3. Si acaba en 0, datos 0. Si acaba en 7, datos 7. Yo voy a poner datos 10 que no va a coincidir con ninguno de los vuestros. Fijaros que aquí tenemos marcado, o sea, lo tenemos preparado para que pueda leerlo tal cual, ¿vale? De hecho, pone ahí marcado el nombre de las variables en la primera fila de la hoja de cálculo. Vale, ok. Sí, porque ya lo tenía abierto. Vale. Nos va a preguntar que elijamos una hoja donde tengamos los datos. Lo tenemos en la hoja 1. Decimos que ok, ¿vale? Y ya lo tendríamos. Si queremos, por ejemplo, mirad, ¿qué ocurre? Lo que os he dicho, que cada uno tiene un número distinto de datos. Entonces, como la tabla, digamos, es igual para todos, pues claro, esta de fuerza que tiene más llega hasta 15 y las otras que no tienen tantos datos, pues aparecen como NAS. NAS significa un dato faltante. No va a pasar nada, simplemente, o sea, lo vamos a calcular tal cual y sin problemas, simplemente que sepáis ese NAS qué significa, ¿vale? Muy bien. Vale, y ahora pues vamos ya al problema. A ver, en este segundo problema lo que vamos a ver es cómo sacarnos el intervalo de confianza para una media y una varianza, cuando la muestra procede de una población normal, ¿vale? O sea, vamos a suponer, que eso sería otro tema, mirar cómo comprobarlo, vamos a suponer que vamos a utilizar la variable rendimiento, que esta variable es normal y que viene de una población normal, ¿vale? Para lo que es el ejercicio vamos a suponer que es así, ¿vale? Ya veríamos cómo comprobarlo. Entonces, en este primer ejemplo, ¿vale? Luego tenemos el problema, que lo tenemos aquí más adelante, pero este primer ejemplo que lo tenemos hecho lo vamos también a hacer y lo vamos a poner también en la práctica. Vamos a calcularnos el rendimiento medio de las podadoras, que luego vendrá explicado en otro problema posterior, que es esto del rendimiento de las podadoras. Vamos a calcular su intervalo de confianza al 99% para la media, para el rendimiento medio, ¿vale? Y de paso, pues mirad, vamos a comprobar si el rendimiento medio es diferente de 580. También con un alfa de 0,01. El alfa 0,01 corresponde al 99% de rendimiento. Entonces, para ello nos iremos, como pone ahí, a estadísticos, medias, test para una muestra, ¿vale? Seleccionaremos la variable que vamos a mirar, que en este caso es rendimiento, y hemos dicho que queríamos el intervalo de confianza al 99%. Fijaros que ahí lo tenemos a 95 por defecto, cambiamos a 99. En este mismo menú nos saca tanto para el intervalo de confianza
como para el contraste. Y hemos dicho que queríamos contrastar si era distinta de 580. Fijaros que aquí pues pondríamos distinto o menor o mayor. Como queremos distinto, pues ya está, lo tenemos así por defecto. Vamos a aceptar, le damos a aceptar y fijaros, aquí tendríamos el intervalo de confianza, el 99%, lo pone en inglés pero se entiende muy bien, 99% confidence interval, ¿vale? Entonces el intervalo de confianza, el 99% de confianza, al rendimiento medio sería 519,26, 600. Y para comprobar, o sea, para realizar el contraste, ¿vale? El contraste, fijaros que nos teníamos que fijar en el p-valor, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí. ¿Vale? Nos da un p-valor de 0,12. 0,12 teníamos que, recordad que lo ponía al principio de la práctica, mirar si era menor o no que el alfa. 0,12 es menor que el alfa, que es 0,01. No. El p-valor es mayor que el alfa, por lo tanto, nos quedaríamos con la hipótesis nula. Es decir, nos quedaríamos con que, pues que no habría razones para pensar que la media fuera distinta de 580, ¿vale? De hecho, eso también lo podríamos haber mirado como es bilateral, viendo que el 580 pertenecía al intervalo. Vale, eso para la primera parte del problema 2, que está hecho, pero repito que lo vamos a volver a poner, ¿vale? También es interesante comentar esto. A ver, esto de aquí es la media muestral, es decir, con los datitos de rendimiento sacaríamos esa media y esa sería la media muestral. Pero lo que estamos mirando aquí es la media, o sea, dónde estaría la media poblacional, ¿vale? Es decir, si pudiéramos coger las infinitas podaduras que se pudieran hacer de esa marca. Vale. Y ahora lo que nos pide en este otro, o sea, en el mismo problema, que ahora sí que hay que hacer, lo que no está el ejemplo, bueno, sí que está hecho, pero bueno, lo vamos a hacer. Dice, calcula el intervalo de confianza para la varianza de la variable rendimiento con una confianza ahora del 90%. Por lo tanto, el alfa ahora es de 0,1. Ojo, sin el 0, 0,1. Vale, entonces, resulta que la varianza, el intervalo de contraste de la varianza no tiene ventanitas. No tiene una ventanita en el Recommender. Entonces, vamos a coger esto de aquí, fijaros. Abrirlo desde el Adobe Reader. No lo abráis desde el visor del navegador. Desde el visor del navegador, no. Copiarlo desde el Adobe para que se os copie bien, porque si no os puede dar problemas. ¿Vale? Seleccionamos esto y ahora cambiaremos lo que corresponda. A ver, pegamos aquí, Control V. ¿Vale? A ver, datos, se llama... Cada uno tiene que poner el nombrecito que le haya puesto ahí, ¿vale? La variable, ¿cómo se llamaba? Rendimiento. Rendimiento. ¿Vale? Aquí nos está cogiendo cuántos datos tiene la variable rendimiento. Estamos poniendo la formulita del intervalo de confianza de la varianza que tenemos en los apuntes, ¿vale? Y lo estamos poniendo con el R. Rendimiento. Y aquí otra vez pondremos rendimiento. Aquí si queréis, mirad, voy a poner alfa. Y aquí voy a poner que el alfa es 0,1, ¿vale? Entonces, selecciono desde la N hasta el final, ¿vale? O si queréis podéis escribirlo como está ahí en la práctica, no ponéis el alfa igual a 0,1 y lo ponéis en escrito, podéis escribirlo tal cual, que es 1 menos alfa medio es como alfa es 0,1, 0,1 entre 2, 0,05, 1 menos 0,05 pues es 0,95, lo podéis escribir. Alfa partido 2 sería 0,05. Lo podéis escribir tal cual lo pone ahí o como lo he puesto yo. De las dos maneras os va a salir lo mismo. Le damos a ejecutar y este sería el intervalo de confianza de la varianza de la variable rendimiento al 90% de confianza. Si quisiéramos el intervalo de confianza de la desviación típica, pues escribiríamos la raíz, ¿vale? De los dos extremos. ¿Vale? Entonces nada, copiáis el
también el intervalo y lo que hemos hecho también antes. Todo tenemos que escribirlo y también, también la conclusión que hemos sacado antes. Todo, es importantísimo poner también las conclusiones. Vamos a realizar ahora el ejemplo 3, aunque también está hecho, pero da igual, lo vamos también a poner en la práctica. Vamos a calcular el intervalo de confianza al 90% para la proporción de podadoras del tipo A. Entonces, iremos a, pone aquí, leeros esto, Iremos a estadísticos, proporciones, una única muestra, elegimos banda y aquí en opciones pondremos intervalo de confianza 90%, ¿vale? Nivel de confianza 0,9 que es 90%, ¿vale? Esto lo vamos a dejar igual y aquí como hay pocos datos vamos a poner binomial exacto. Damos a aceptar y el intervalo de confianza que me ha salido a mí al 90% para la proporción de bandas del tipo A pues sería 0,19, 0,80 que es bastante amplio. ¿Por qué? Pues porque tengamos muy poquitos datos, ¿vale? Muy bien, pues ese sería el intervalo que nos piden.